Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión. Lo primero, recordar que la sesión va a estar grabada. Los micrófonos, tanto los micrófonos como las cámaras, tienen que estar desconectados, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de ruido durante la grabación. Y bueno, las preguntas os comento que la podéis dejar a lo largo durante toda la presentación a través del chat para que al final de las exposiciones pues se puedan ir haciendo, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis la vais dejando ahí para que se hagan al final. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Andrea García, soy enfermera de la unidad de arritmia, trabajo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Y tras trabajar varios años en el servicio de urgencia, pues en el 2019 empecé a formar parte de la unidad de arritmia y trabajo tanto en la parte de fisiología como en las consultas de seguimiento de dispositivos, tanto presenciales como con la monitorización remota. Y bueno, en primer lugar, pues os presento a la primera ponente que vamos a tener esta tarde, que ella es Cristina María Ribeiro. Ella es enfermera, es diplomada también en enfermería de empresa y tiene el título de experto en insuficiencia cardíaca. Eh, Ha trabajado en urgencias extrahospitalarias durante 4 años y durante 14 años ha sido enfermera asistencial de reanimación. Ya en el 2016 es cuando empieza su actividad en la unidad de insuficiencia cardíaca y de trasplante cardíaco en el complejo hospitalario universitario de A Coruña, donde está trabajando actualmente. Es vocal de la filial gallega de la AE, ha sido ponente y moderadora de múltiples congresos, tanto nacionales como autonómicos, y tiene varias publicaciones en revistas indexadas de trabajos de investigación, que además ha tenido algunos premios. Como actividad docente, forma parte de la docencia de la formación continuada en algunos cursos de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y de la Asociación de Enfermería Cardiovascular y Profesiones Afines. Y bueno, también forma parte del equipo docente de LEIR de Enfermería Familiar y Comunitaria. Actualmente también es colaboradora de diversos estudios de investigación y ensayos clínicos de la unidad de insuficiencia cardíaca. Cristina, un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, te voy a dar paso para que inicies tu presentación. Muchas gracias por asistir. Hola, vamos allá. Lo primero de todo, buenas tardes. Agradecer lo primero a la la invitación a participar en esta webinar, pues bueno, aportando un poco nuestra experiencia. Y muchas gracias, Andrea, por la presentación y por la colaboración que nos has ofrecido pues, desde el inicio de este proyecto. A modo de índice, empezaré justificando la importancia de la detección precoz de la descompensación, seguido ya de la cabida que tiene la monitorización remota en la estratificación del riesgo. Después ya entraremos en lo que es la plataforma Kerlin y la evidencia científica. Posteriormente, el Trias Health Failure, con la información diagnóstica que usa pues, para terminar ya con el flujo de trabajo con el cual empezamos nuestra andadura y dar paso a mi compañero de trabajo Marcos, que os presentará en un ratillo, Andrea, y él os pondrá, digamos, el día a día a través de un caso clínico. La insuficiencia cardíaca es un problema de salud de primer orden, con una morbimortalidad elevada. Gran parte de los recursos consumidos se derivan de las hospitalizaciones y esta, en su mayoría, son consecuencias de las descompensaciones. En España, el coste estimado de la insuficiencia cardíaca es de 2.500 millones de euros anuales. La insuficiencia cardíaca viene representando más de un 25% de todos los ingresos por enfermedad cardíaca en España. La mortalidad durante un ingreso por insuficiencia cardíaca es superior al 10%, en un año ya sube hasta el 20% y a los 5 años se sitúa ya cerca del 50%. En la historia natural de la enfermedad, las descompensaciones son habituales y los objetivos de la concienciación para detectar la descompensación serían evitar la hospitalización, identificar situaciones de alto riesgo y conseguir la eubolemia. Digamos, en el punto de identificar situaciones de alto riesgo, pues la monitorización remota creo que tiene mucho que decir. Así ya allá por el año 2016, el grupo del doctor Josep Comín, dentro de los elementos clave de los programas de insuficiencia cardíaca, nos situaba en primer lugar la detección precoz de la descompensación como uno de aquellos elementos clave para disminuir mortalidad, hospitalizaciones y aumentar la calidad, o sea, mejorar la calidad de vida del paciente. En esta figura se representa un poco la historia natural de la enfermedad.
tras el diagnóstico y el inicio del tratamiento, como se observa en la mitad derecha de la imagen, a medida que avanza la enfermedad, vaya, comienza un periodo de exacerbaciones, que no son más que esas descompensaciones que, si no se detectan de modo precoz y se realiza una intervención o ajuste de tratamiento, pues el paciente acaba hospitalizado con el consiguiente impacto y deterioro de la calidad de vida y la progresión de la enfermedad. Y ya pues mirándolo desde un punto de vista pues, más gestor, un aumento del gasto sanitario. Por otro lado, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico y progresivo y está caracterizado ya por la presencia de signos característicos como puede ser el aumento de las presiones de llenado, la adaptación del sistema nervioso autónomo y cambios en la impedancia intratorácica, en el peso, ya los síntomas clínicos como podrían ser disnea o edemas y posteriormente ya llegaría la hospitalización. Pero ¿qué pasa? Que aproximadamente 30 días antes de llegar al punto de la hospitalización, estos signos comienzan a aparecer. Entonces, aquí la monitorización remota puede recogerlos, estratificar el riesgo y alertar al profesional. Existen ya experiencias publicadas sobre el impacto en las hospitalizaciones, pues tras la incorporación de estos sistemas de monitorización remota a la práctica asistencial. Dicho todo esto, pues bueno, tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, portador de un dispositivo y que este dispositivo puede almacenar parámetros que nos pueden predecir una descompensación. Bueno, pues quizá lo más razonable sería usar estos datos. ¿Qué objetivos tendría la incorporación de estos sistemas a la práctica asistencial? Pues bueno, aportar eficacia y seguridad en el seguimiento de estos pacientes, la identificación precoz de eventos adversos, la reducción de la sobrecarga asistencial porque es remoto y mejorar un poco la calidad de vida y la satisfacción de nuestros pacientes. El margen de tiempo entre el inicio del deterioro hemodinámico y la aparición del cuadro clínico es en general lo suficientemente amplio pues, para que nos dé tiempo a realizar las intervenciones necesarias. ¿Y qué es el Kerlin? Es una plataforma tecnológica que nos permite acceder remotamente a los datos almacenados en estos dispositivos implantables de Medtronic desde cualquier ubicación. Consiste en un transmisor que se le proporciona al paciente y que interacciona con el dispositivo que tiene implantado. Este transmisor lo tiene en el domicilio conectado pues, a la línea telefónica. El transmisor interroga el dispositivo y envía la información encriptada, vaya, a un servidor seguro donde queda almacenada. Nosotros accedemos a través de la página de europemedtronickerlin.net. Ahí accedemos mediante una contraseña y revisamos pues, estos datos. Ahora presentaré un poquito, bueno, unas publicaciones que nos aportan la evidencia científica, vaya, a esta herramienta. En primer lugar, presento el estudio de Partners Health Failure. En el que se nos muestra, pues se nos muestra la combinación de los datos de diagnóstico de insuficiencia cardíaca almacenados por el dispositivo, identificando a pacientes de alto riesgo con una posible hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y nos mostró que los pacientes con un riesgo combinado positivo, según los datos almacenados, tendría 5,5 veces más riesgo de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca en los siguientes 30 días. Aquí el grupo de Cowie nos presenta, ya nos desarrolla y valida un algoritmo de diagnóstico integrado a partir de estos parámetros monitorizados por el dispositivo para identificar a los pacientes en riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en un entorno ambulatorio. Nos muestra que los pacientes de alto riesgo tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizados en los 30 días siguientes que los pacientes de bajo riesgo. El equipo de GULAG nos mostró un novedoso también algoritmo para estratificar el riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, usando los datos diagnósticos de los DAIS. El objetivo de este estudio era validar el algoritmo usando los dispositivos de resincronizadores y DAI incluidos en el estudio RAFT.
El endpoint primario era muerte por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y el secundario era la hospitalización únicamente por insuficiencia cardíaca con más de 24 horas de tratamiento para la insuficiencia cardíaca. En los meses con riesgo bajo, la tasa de hospitalización fue del 0,21%. En los meses con riesgo medio, la tasa fue de 0,6607 y en los meses con riesgo alto, la tasa fue de 2,6. El último estudio que os muestro es el del grupo de ADMET. Es un estudio ya publicado en el 2020 y nos presentó el Triage Health Failure Plus, que era una vía de monitorización remota basada en dispositivos para identificar el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Este estudio realizó un análisis de más de 2.000 transmisiones y un seguimiento de 27 meses. En este periodo se detectaron 388 transmisiones de alto riesgo. De ellas, 157 fueron remitidas para el triage telefónico, que os explicaré más adelante en qué consiste. De estas remitidas, 127 fueron contactos telefónicos exitosos. De ellos, en 71 pacientes tenían descompensación que requería intervención. En 19 había un problema médico agudo concomitante. Un paciente había sido un alta reciente y en 36 no se encontró causa aparente. Este estudio nos mostró una sensibilidad mayor al 98%. Ahora bien, la unidad de electrofisiología es la responsable de facilitar el seguimiento domiciliario y configurar las alertas a compartir para que la unidad de insuficiencia cardíaca pueda realizar la gestión y el seguimiento de la insuficiencia cardíaca. Esta es una captura de la pantalla de inicio y aquí en el margen superior derecho podéis ver el resumen de actividades de esta gestión compartida. En este caso, el servicio de electrofisiología nos manda una solicitud de revisión de transmisión y nos ha asignado cinco pacientes nuevos. Vale, ¿cómo funciona el Triage Health Failure? Bueno, integra los datos diagnósticos recogidos por el dispositivo implantado y proporciona una evaluación de riesgo de insuficiencia cardíaca. Esta evaluación se calcula cuando los datos son recibidos por la red Kerlin. No es una alerta del propio dispositivo, necesita una transmisión que puede ser programada, manual o desencadenada por CareAlert. Entonces, el TRIAS analiza los datos cuando son recibidos y calcula diariamente el riesgo de descompensación a 30 días, con los datos obtenidos 30 días anteriores, y nos va a estratificar el riesgo en alto, medio y bajo. Entonces, quedamos que calcula el riesgo cuando recibe una transmisión de cualquier tipo, automática, que es la programada por el servicio de electrofisiología, manual, activado pues, por el paciente o porque tiene síntomas o porque cree que ha recibido una descarga, porque no se encuentra bien o incluso a veces, pues bueno, por un error. Y la transmisión ya por un evento de alerta. Recapitulemos un poquito. Integra datos diagnósticos recogidos por el dispositivo y proporciona una evaluación de riesgo que estratifica en alto, medio y bajo. Y ahora bien, este nivel de riesgo lo genera evaluando unos parámetros que son el optibol, la actividad del paciente, la carga de taquicardia auricular, fibrilación auricular, la frecuencia ventricular durante la arritmia auricular, el tanto por ciento de estimulación ventricular, los choques, la taquicardia ventricular y fibrilación ventricular tratada, la frecuencia ventricular nocturna y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Más o menos yo creo que a todos nos deberían de sonar todos los parámetros. A mí, por lo menos, el único que me resultó así como un poco novedoso es el Optibol, cuando lo oí. ¿Y qué es el Optibol? Bueno, es una herramienta que monitoriza la impedancia intratorácica con el objetivo de predecir una descompensación mediante la detección precoz de la acumulación de líquidos. Mide la impedancia intratorácica desde la bobina del ventrículo hasta la carcasa. Los pulmones sin líquido implican impedancia intratorácica alta, mejor pronóstico, y pulmones con líquido implican impedancia intratorácica baja. Los datos clínicos indican que los cambios en la impedancia intratorácica y la acumulación de líquido en la cavidad torácica o en los pulmones, presentan una correlación inversa.
a medida que los pulmones se congestionan, la impedancia tiende a disminuir. Ahora vamos a ir poco a poco desgranando cada uno de esos parámetros. En primer lugar, el índice del Optibol. Quedamos que una reducción de la impedancia puede ser un indicador de acumulación de líquido. Este índice precisa 34 días. Actividad del paciente. Es un promedio de datos de 7 días derivados del sensor, que consta de un acelerómetro, y precisa recoger datos durante un mínimo de 14 días. Las horas totales de taquicardia y fibrilación auricular por día. Esto registra un total diario del tiempo que el paciente tuvo la arritmia auricular y podría, pues, por ejemplo, detectar pues, esos episodios asintomáticos o la necesidad de un ajuste del tratamiento. La frecuencia ventricular durante la arritmia auricular es eso, un promedio durante los episodios de la arritmia auricular diarios. ¿Para qué sería útil? Pues para correlacionar los síntomas con una respuesta ventricular rápida y evaluar los márgenes de seguridad de la detección de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular y modificar la programación para prevenir, digamos, el tratamiento de una arritmia auricular rápida como una arritmia ventricular. Podría ser útil también para recetar y titular un antiarrítmico y para evaluar la eficacia de la ablación del nodo auriculoventricular. El porcentaje de estimulación ventricular diario, bueno, esto requiere a veces poquitos más de datos de los que nosotros recibimos, pero por ejemplo, depende también del dispositivo que tenga implantado el paciente. No es lo mismo la estimulación de un paciente que sea portador de un resincronizador, que tendría que estar una estimulación alta, mayor del 90%, que un paciente que tenga, pues bueno, un marcapasos, que por ejemplo no esté estimulando y de repente la estimulación aumente. Pues bueno, en ocasiones ese aumento de estimulación se podría derivar en el inicio de una descompensación. Los choques son las terapias y los episodios de taquicardia y fibrilación ventricular tratados es el historial de estas taquiarritmias ventriculares y en ocasiones incluye terapias que se inician y se suspenden. Para acabar, la frecuencia ventricular nocturna y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad calcula y representa el valor diario. La variabilidad reducida puede predecir una descompensación y la frecuencia en reposo diurno y nocturno aumenta con la gravedad de la insuficiencia cardíaca. La diferencia entre ambas frecuencias disminuye cuando empeora el estado de la insuficiencia cardíaca. En el margen derecho podéis ver cómo a medida que empeora la clase funcional del paciente, las frecuencias en rojo y en amarillo en el margen superior veis que aumentan y la variabilidad entre ellas disminuye. Bueno, quedamos que no era una alerta del dispositivo. Usaba los datos de los 30 días previos y predice el riesgo de descompensación por insuficiencia cardíaca en los 30 días posteriores. El riesgo se clasifica en función del valor máximo de los últimos 30 días y se calculaba cuando los datos son recibidos por la red Kerlin, que necesitamos gestión compartida, que esto lo hace el equipo de electrofisiología. El Triage Helferius está disponible a partir de 65 días después del implante del dispositivo. ¿Pues por qué? Porque el Optibol quedamos que necesitaba 34 días para empezar a funcionar y el Triage Helferius necesita valorar 30 días previos a estratificarlo. Entonces 30 y 34, pues bueno, 64 y al día siguiente tendríamos ya dispuesta la herramienta. En el margen de la derecha tenemos estos factores de riesgo que nos van a estratificar el riesgo, que son de los que he hablado ahora hace un momentito, y los criterios de umbral. Los criterios de umbral los marca que damos el equipo de electrofisio. Por ejemplo, el Optibol, estos umbrales se individualizan para cada paciente. Por ejemplo, el Optibol en ocasiones, vamos, el otro día me comentaba uno de los compañeros que se pone mayor de 120 ohmios. Entonces, ellos son los que nos marcan estos criterios. Estos factores de riesgo, no hay un peso específico de cada factor de manera individual. La combinación de los factores juega, digamos, un papel importante. Y la ponderación de cada parámetro también depende del criterio de los criterios que se hayan cumplido. Por ejemplo, la contribución de la FA es diferente cuando se presenta con el Optibol
que cuando se presenta, por ejemplo, pues con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La FA por sí misma, un paciente que ya tiene una FA conocida, pues no va a desencadenar una alerta. Debe de presentarse pues con otro parámetro, con la estimulación ventricular reducida o algún otro que desencadene un riesgo. Pasa igual pues la actividad, un paciente que ya de normal tiene una baja actividad de manera crónica, pues bueno, ese valor va a tener un riesgo, o sea, un riesgo, una puntuación diferente. Aquí os muestro otra de las pantallas que podemos ver cuando entramos en la plataforma. En el punto 1 vemos la columna que nos indica el riesgo para este paciente. En este caso es un riesgo medio. Y si seguimos el sombreado, tenemos aquí la cronología. Aquí nos ha saltado el riesgo medio, calculando los 30 días anteriores. Como podemos ver, más de la mitad estuvo en riesgo medio y, sin embargo, a principio de ese mes, digamos, de 30 días, estuvo en riesgo bajo. En el punto 2 vemos las variables marcadas con una X que nos indican los factores de riesgo que han contribuido a la estratificación de este riesgo medio. Calcula el riesgo en descompensación, digamos, a 30 días a partir de que nos salte la alerta y nos evalúa los 30 días previos a que nos ha dado esta alerta, este riesgo. Aquí os presento en el margen de la izquierda, sería también una captura de pantalla de una de las imágenes que se nos presentan, las gráficas de estos factores de riesgo, el optibol, la impedancia, la variabilidad, etc. A partir de la información de estas variables que recoge el dispositivo basado en un modelo estadístico bayesiano, se genera un score. ¿Qué es esto? Pues es la clasificación del riesgo de ese paciente de padecer una descompensación a los 30 días siguientes, y el riesgo nos lo clasifica, como hemos dicho, en alto, medio o bajo. Y podéis ver que cada uno de los parámetros jugará o puntuará de una manera según, bueno, pues eso, con cuál se combine. Esta sería una recomendación de Medtronic del flujo de trabajo una vez recibidas las alertas. La de riesgo alto es la que genera una intervención, que en el margen superior derecho veis que es un triage telefónico. Nos recomienda pues 5 preguntas, de las que hablaré ahora también más adelante. Este sería el flujo de trabajo con el cual iniciamos pues un poco nuestra andadura. Se revisa en la plataforma diariamente. Los pacientes que están en situación de alerta de riesgo alto, se realiza una anamnesis, revisamos la historia clínica. En nuestra comunidad autónoma es una historia electrónica compartida con primaria, es el Janus, y realizamos esa llamada telefónica en la entrevista protocolizada. Confirmamos el riesgo. Si se confirma realmente, se realiza una cita presencial en menos de 7 días, y sin embargo, pues si no lo confirmamos, aprovechamos la llamada para realizar un refuerzo educativo, recordamos signos y síntomas de alarma por los cuales nos deben de comunicar, y la importancia de realizar las biomedidas. Aquí os presento parte de la anamnesis que realizamos. Suele quedar registrado en la historia, en nuestro curso clínico de insuficiencia cardíaca, la fecha de la alerta, la fecha del contacto, que normalmente es en el día, a no ser pues, bueno, que sea, claro, una alerta de fin de semana, que hasta el lunes no podríamos contactar. Si ha sido valorado por la unidad de arritmias, porque quedamos que la unidad de arritmias nos da gestión compartida, o sea, ellos pueden ver lo nuestro, pero nosotros no podemos ver lo de ellos. Se ha tenido, cuando ha sido la última consulta de insuficiencia cardíaca, cuándo está programada la próxima y si ha habido hospitalizaciones o ha tenido que ir a urgencia recientemente. El cuestionario telefónico del que hablábamos, y es el recomendado tanto por Medtronic, incluso en el trabajo, si recordáis que os presenté el último trabajo del grupo de ACMED, ya tenía este cuestionario telefónico. Las preguntas son estas 5. Si ha experimentado algún empeoramiento o evento de dificultad respiratoria, hinchazón de piernas, fatiga o alguna enfermedad reciente, o pues si ha ganado peso. Confirmamos el riesgo, cita presencial. En esa cita presencial se hace una valoración multiparamétrica. La revisión presencial genera 2 citas, una en consulta de enfermería o revisión de enfermería y consulta con cardiólogo.
En ella se realiza la exploración, las biomedidas, analítica, electro, ecopulmonar, ecocardíaco y la toma de decisiones, que en base a esos datos, principalmente pues sería un ajuste de tratamientos diuréticos normalmente. O bueno, si el paciente viene muy deteriorado en ocasiones, pues hay que derivarlo para la hospitalización. Y esta sería la secuencia ante una alerta de riesgo alto que en la actualidad en nuestra unidad son las que generan intervención. Em, la alerta de riesgo alto, perdón, genera el cribado y la evaluación, revisión de historia clínica, parámetros, adherencia y la entrevista protocolizada. Y la acción, que sería archivarla si nos evidencia, digamos, síntomas de descompensación que nos haga sospechar, o generar en la cita presencial si sí sospechamos que el paciente se pueda estar descompensando. Y ya un poquito pues para llevarnos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, el concepto de estabilidad es relativo, el curso clínico de estos pacientes es difícil de predecir e individual. En ocasiones, a veces los pacientes relativizan y contactan cuando los síntomas ya son severos y el uso de estos parámetros derivados del dispositivo nos podría ayudar a detectar una congestión subclínica. La integración de estos parámetros en las puntuaciones de riesgo ayuda a la detección de pacientes de alto riesgo y la estratificación del riesgo del algoritmo de Triage Health Failure tiene un valor predictivo negativo alto, que es esa probabilidad de que un individuo no tenga, pues eso, la enfermedad, en este caso la descompensación, lo cual también es muy importante. Y muchas gracias por vuestra atención y agradecer principalmente al doctor Daniel Enríquez por ser nuestro más estrecho colaborador y el encargado del análisis de los datos recogidos y que nos ha facilitado para ayudarnos a preparar esta webinar, incluso pues explicándonos algunos pequeños detalles. Y al doctor Edgar Carrizales pues en la elaboración del caso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. En segundo lugar, os voy a presentar a Marcos Esmoris. Él es enfermero de la unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Ha trabajado también en la unidad de cardiología y anteriormente en la unidad de hepatobiliopancreática. Y también es colaborador docente en la formación de EIRE de enfermería familiar y comunitaria y también colaborador en diversos estudios de investigación y ensayos clínicos que se llevan a cabo en la unidad de insuficiencia cardíaca a la que trabaja. También es integrante del grupo FEMORA y miembro del Comité de Contenidos Digitales durante los años 2020 y 2021. Otro placer compartir contigo esta tarde y esta charla y bueno, te doy paso para que puedas iniciar tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Pues doy también gracias a la AE y también a ti, Andrea, por la presentación y por haber confiado en nosotros para presentar pues, qué es lo que estamos haciendo aquí. Pues hace poquito más de un año que aterricé en la unidad de insuficiencia cardíaca y con trasplante cardíaco de aquí de A Coruña. Y la verdad es que cuando llegué me encontré con esta herramienta de monitorización remota y al principio la verdad es que me resultaba un poco abrumador todo esto, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, pues con el apoyo incondicional de Cristina y de todo el equipo, pues me han ido ayudando a poder trabajar eficazmente con esta herramienta. Yo de lo que os voy a hablar es un poco cómo hemos implementado esta monitorización, este sistema de trabajo en nuestra unidad, que es lo que estamos haciendo, y después brevemente también un caso clínico que nos muestra pues cómo es algo pues bastante eficaz, ¿no? Cómo nos puede ser muy útil. Esta diapositiva, aunque la explicó antes Cristina, a mí me gusta mucho porque ilustra precisamente lo ventajoso que puede ser el tener una herramienta para monitorizar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Sabemos que la mayoría de los pacientes esperan al último momento, cuando empiezan ya a presentar edemas, aumenta la disnea, empiezan ya con los síntomas y tardan mucho a lo mejor en contactar con la unidad de insuficiencia cardíaca o acudir a urgencias. Y esto, pues lamentablemente, muchos de ellos acaban siendo hospitalizados. Claro, esto es un manejo
más bien reactivo, o dicho de una forma más coloquial, como me decía un amigo, actuar ahí es estar apagando fuegos. Claro, si pudiéramos trabajar mucho antes, de una forma más preventiva, es decir, tener un enfoque proactivo, evidentemente se conseguirían disminuir esas hospitalizaciones, ¿no? Incluso que evolucionar esas descompensaciones. Yo por lo que estoy viendo, todos estos sistemas de monitorización remota para pacientes con insuficiencia cardíaca, pues veo que están investigando bastante, que están trabajando bastante en esta línea. En el estudio del Triage Health Failure Plus, al que hizo antes referencia Cristina, aparte del estudio en sí, ellos ofrecían plantean una vía de trabajo, un plan de trabajo para la monitorización, que consta básicamente de dos partes. Una primera donde hay una identificación de un posible evento y una segunda parte que aparte, después de identificar, pues que sería tratar de hacer un triaje en sí mismo y un manejo de la situación. Una vez que recibe el sistema, el Kerlin, recibe los datos, ya sean programados o el propio paciente, o cuando el dispositivo envía los parámetros con alteración, que el sistema Kerlin hace una estratificación del riesgo, de que en los próximos 30 días haya un empeoramiento de su situación, lo va a estratificar en tres categorías: riesgo bajo, en riesgo medio. Aquí lo que proponen es, en estos casos, archivar las transmisiones y que continúe con las transmisiones programadas por la unidad de arritmias. Pero si hay una estratificación de riesgo alto, aquí es donde habría que hacer ya un contacto con el paciente para valorar realmente esa alerta, ¿no? Entonces ellos proponen contactar telefónicamente con el paciente, una intervención que ellos estiman en unos 10 minutos más o menos, y hacer un cuestionario protocolizado, ¿no? De 5 preguntas. Una vez que se habla con el paciente y se identifica un problema, pues actuar conforme a las guías, ¿no? Hacer un tratamiento dirigido por las guías. Una vez resuelto ese episodio, pues sería archivar esa transmisión y que continúe con las transmisiones programadas. Voy a mostrar ahora un poco este esquema, es un flujo de trabajo así un poco que hemos hecho para ilustrar un poco cómo estamos funcionando nosotros, cómo hemos adaptado ese plan de trabajo propuesto por el estudio del Triage Health Failure Plus, cómo lo implantamos en nuestra unidad. En primer lugar, hacemos una revisión diaria del sistema del Kerlin. Es verdad que hay otras unidades que hacen las revisiones cada 2 o 3 días más o menos, o incluso otros sistemas, creo que es hay otros sistemas que lo usan una vez a la semana. Nosotros aquí se decidió en primer momento hacer revisión diaria, una cuestión práctica, porque hay épocas en las que a veces pueden durante una semana saltar muchas alertas y eso supondría en una mañana pues tener que hacer bastantes revisiones en las historias y puede implicar bastante carga de trabajo. Entonces, si se hace de forma diaria, claro, a lo mejor tienes 1, 2 alertas como mucho, ninguna, y entonces puedes hacer esa revisión sin mucho problema. Es verdad que somos 2 enfermeros nada más en nuestra unidad, normalmente nos vamos turnando según quien esté encargado ese mes de llevar la unidad de insuficiencia cardíaca y de esta forma lo gestionamos mejor. En cuanto a las alertas de riesgo bajo y las de riesgo medio, pues hacemos lo mismo. Lo que hacemos es normalmente archivar las transmisiones y que continúe con las transmisiones programadas. A veces en las de riesgo medio, si no lo tenemos muy claro, solemos contactar igualmente con el paciente para ver qué tal se encuentra. Y nada, si está todo bien, pues se archiva y ya está, nada más. Pero en cambio, en las de riesgo alto, ahí sí, ya accedemos a revisar la historia del paciente, donde comprobamos algún episodio que haya tenido en urgencias, comprobamos la adherencia y después contactamos con él y le hacemos ese cuestionario protocolizado.
Valoramos la adherencia, tanto la adherencia terapéutica como la no terapéutica. También recordamos las próximas citas. Si el paciente está estable y sin clínica, bueno, pues nos dedicamos a recordar al paciente los signos y los síntomas de alarma y le recordamos las siguientes citas. Y normalmente solemos comentarlo también con el cardiólogo para que valore. Normalmente en estos casos solemos hacer una vigilancia del paciente y a los 7 días a lo mejor revisamos su historia o le volvemos a llamar para ver qué tal se encuentra. Y después nada, lo archivamos y que continúe con las transmisiones programadas. Un momentito. En cambio, si cuando hablamos con él ya nos evidencia que hay señales de un posible empeoramiento, pues hablamos con el cardiólogo y se cita en consulta. Ahí es donde ya le vamos a hacer la exploración, las biomedidas, analítica, eco, etc. Y en función de los hallazgos se toma una decisión y puede precisar luego una reevaluación que puede ser precisando 1, 2 o 3 más visitas. Una vez resuelto, pues nada, se registra en una hoja de cálculo. Normalmente lo revisamos también a los 7 días para ver si se encuentra bien el paciente. Y si no se resuelve es donde se valora ya que ingresa el paciente. Aquí tenemos en rojo lo de programar una nueva transmisión en los 30 días porque ahora se nos sugiere que a los 30 días de haber resuelto un episodio, una alerta de riesgo alto, para valorar si la intervención que se ha hecho ha sido efectiva. Seguramente si la hacemos antes de los 30 días no nos va a estratificar el riesgo, pero sí podemos ver en los parámetros si han ido mejorando. Por ejemplo, si ha habido una implicación del Optibol, que suele ser lo más típico, se ha hecho una intervención a lo mejor con diuréticos y queremos ver cómo va evolucionando, a lo mejor a las 2 o a las 4 semanas, se puede programar esa transmisión y vemos si la impedancia y el Optibol van disminuyendo, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando accedemos a la historia clínica, como dijo Cristina, nosotros aquí en Galicia tenemos el IANOS, que es la historia electrónica. Ahí miramos si ha acudido a su médico de primaria, si hubo alguna hospitalización, si ha acudido a urgencias, si tiene alguna analítica reciente. Revisamos las fechas de las consultas, cuando se le vio la última vez, o si la unidad de arritmias pudo valorar la alerta ya o no. Y le planteamos el cuestionario protocolizado. Las 4 primeras preguntas están enfocadas a averiguar si hay un empeoramiento de su situación, ¿no? Un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Porque ya le preguntamos si ha aumentado la disnea, si ha aumentado de peso, si presenta edemas, si ha aumentado la fatiga. Y la 5ª pregunta está enfocada a averiguar si hay algún problema concomitante con la insuficiencia cardíaca o que la haya podido desencadenar o es simplemente un problema aislado, porque a veces saltan alertas, pero no hay implicación de un empeoramiento de su insuficiencia cardíaca. Después la valoración presencial, una vez resuelto el episodio, lo registramos en una hoja de cálculo para ir haciendo luego análisis de los episodios y se archiva. Cuando se valora al paciente en consulta, bueno, esto es algo que ya todos sabemos, ante una posible descompensación, empeoramiento. Por un lado, una monitorización básica del paciente con toma de constantes, tensión, frecuencia, saturación, el peso, ¿vale? En un electro muchas veces, el cardiólogo también lo ausculta. Luego una valoración del tipo de disnea, si presenta disnea paroxística nocturna o bendopnea, si hay presencia de edemas, presencia de tos, ingurgitación yugular. La analítica de rigor, donde va a llevar sí o sí pues, función renal, los iones, el sodio, el potasio, evidentemente el NT-proBNP, que es imprescindible también, y también un hemograma. Y luego también los cardiólogos suelen realizarle allí mismo en la consulta una ecografía. Antes de continuar, me gustaría dar algunos datos que nos facilitó Daniel Enríquez. Se empezó a hacer seguimiento remoto de estos pacientes a partir de octubre de 2022
Y entonces, en gestión compartida con la unidad de arritmias, teníamos 136 pacientes en el sistema del Carling, del Health Serious. Durante ese tiempo, hasta 31 de diciembre de 2023, hubo 89 alertas de riesgo alto, 43 de riesgo medio, 13 de riesgo bajo y 4 no disponibles. No disponibles es porque a veces, cuando se le implanta un dispositivo a un paciente, ya se dijo que necesita 34 días para que empiece a funcionar el tema del Optibol y 30 días para estratificar un riesgo. Puede ocurrir que antes de esos 65 días el dispositivo haya mandado una transmisión por algunos parámetros alterados o el propio paciente haya hecho una transmisión, pero el sistema del Kerlin no puede hacer una estratificación del riesgo. Entonces, claro, nos pone como alerta no disponible, pero sí te indica qué parámetros están alterados. De esas 89 alertas, se dio en 63 pacientes, eso implica 1,4 alertas por semana, y donde pudimos contactar prácticamente con todos ellos. De forma telemática se pudieron manejar el 60 de las alertas y las otras 28 se hizo una valoración en consulta. Una mediana demora de 3 días, es decir, lo normal era desde que saltó la alerta hasta que se vio en consulta pasaron 3 días. Normalmente, desde que salta la alerta hasta que se revisa la historia y lo llamamos suele ser al día siguiente. De ahí, pues casi el 40% de las alertas fueron por una descompensación de la insuficiencia cardíaca y el resto fue principalmente por otros motivos, sobre todo infección respiratoria. Ingresaron 9 pacientes, de los cuales 4 fue por una descompensación de la insuficiencia cardíaca, es decir, saltó la alerta y después acabaron ingresando. Y otros 5 pacientes que la alerta saltó después de que el paciente ya estaba ingresado. Pudimos contactar prácticamente con casi todos los pacientes y en todos se hizo una valoración estructurada. Un caso clínico, un caso que tuvimos ahora a finales de año, que nos puede ilustrar, como decía antes, pues si realmente es práctica o no esta herramienta de monitorización. Este es un paciente de 62 años a seguimiento por la unidad de insuficiencia cardíaca desde el año 2021 en un estadio C, con obeso, disipemia, fumador, es bebedor, aunque actualmente consumía pues 3-4 vasos de vino al día. Se le implantó un DAI en prevención primaria en el año 2019, aparte una hepatopatía, antecedentes de politraumatismo. En febrero de 2023 hizo un ingreso porque tuvo unas descargas apropiadas del DAI, se le hizo una ablación que fue efectiva. Y luego en junio también tuvo una descompensación en el contexto de una infección respiratoria, aunque aquí no requirió ingreso y curiosamente en este caso no saltó la alerta. Vemos que ya estaba con los 4 fármacos en el tratamiento que toma el paciente para la insuficiencia cardíaca. Un poco así la historia antigua de este paciente, todo el historial. En el año 2012 fue cuando empezó ya con síntomas, ya con una insuficiencia cardíaca en estadio B, pero que se le hizo el seguimiento en atención primaria. En el año 2017 es donde tiene un empeoramiento de los síntomas y es cuando se empieza a seguir en la unidad de insuficiencia cardíaca. Pues aquí un evolutivo desde entonces de su NT-proBNP. En el 2019 un síncope, que es donde ya se le implanta el DAI en prevención primaria, y en el 2023 una tormenta rítmica. Aparte de ese episodio de descompensación que tuvo, nada, se le hicieron visitas de seguimiento y el paciente está estable. Claro, ahora la pregunta es, ¿cómo seguiríamos a este paciente? Ya que el paciente está bien, se encuentra estable, ¿lo enviamos de nuevo a su médico de atención primaria? ¿O se deriva al cardiólogo de cupo? ¿O se sigue viendo en la consulta de insuficiencia cardíaca, pues ya sea cada 3 o 6 meses o al año? Bueno, en el 2022 es cuando se empieza a hacer la monitorización continua de los pacientes de insuficiencia cardíaca, con la revisión diaria, febrero la alerta por tormenta rítmica y próxima revisión en enero de 2024. Sin embargo, en el mes de noviembre, en la revisión diaria del sistema del Kerlin, nos encontramos que para este paciente hay una alerta
de riesgo alto de insuficiencia cardíaca, entonces lo primero que hacemos, como decíamos antes, lo primero es revisar los parámetros de la alerta. Lo primero que encontramos son los factores que están involucrados en esa alerta. Evidentemente necesita como mínimo tres factores para que desencadene una transmisión de este tipo. Está involucrado el Optibol, la actividad del paciente, que seguramente estará disminuida, y la frecuencia ventricular nocturna. Después vemos desglosado las gráficas, ¿no?, de cada parámetro. Aquí observamos ya cómo a principios de noviembre la estratificación del riesgo, que estaba en riesgo bajo, vemos que va aumentando y ya llega al riesgo alto, ¿no? Diciendo aquí, a principios de noviembre, el índice del Optibol ya ha cruzado el umbral. Inversamente proporcional al índice está la impedancia, que ha ido disminuyendo, que se corrige un poquito, y la actividad del paciente se ve ligeramente reducida también en estas fechas. Y aquí vemos como el otro factor, que es la frecuencia ventricular nocturna, la línea más oscura, vemos que hay poca diferencia con la frecuencia ventricular diurna de día. Cuando hay poca diferencia, esos márgenes se van estrechando, son indicación de que previamente puede haber un empeoramiento de su estado. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Accedemos a la historia clínica para revisar si encontramos algo de relevante. Y vemos que el día 12, o sea, unos 10 días antes de la alerta, acudió a urgencias porque tuvo una caída, una fractura de húmero, donde se le hace una inmovilización y le pautan analgesia. Vemos aquí los parámetros otra vez y cómo coincide más o menos el día de la caída cuando empiezan a elevar el riesgo, y aunque no lo tengo aquí puesto, pero sí se vea como la actividad del paciente es cuando empieza a disminuir. Ante esto, pues nada, evidentemente hablamos con el cardiólogo y se cita al paciente en la consulta. Por nuestra parte, bueno, antes de esto, perdón, me saltaba la llamada de rigor, llamamos al paciente y le hacemos el cuestionario protocolizado. Le preguntamos si ha aumentado la dificultad para respirar, nos dice que sí. ¿Notas más hinchazón, edemas en los pies? ¿O sea, te han hinchado los tobillos o algo? Me dice que sí, que evidentemente en los tobillos los tiene algo hinchados. ¿Has subido de peso? Nos dice que cogió 4 kilos en una semana, aunque él tiene pautado en su informe media furosemida al desayuno, nos dice que ya está tomando un comprimido al desayuno y otro a la comida. O sea que muy bien. Luego, ha aumentado la fatiga, ¿notas más dificultad para hacer las actividades diarias? Nos dice que sí. Ya le preguntamos, aunque ya lo sabemos, si ha tenido que acudir a urgencias o ha ido al médico, y nos dice eso, que fue a urgencias porque se cayó, se rompió el brazo y nada. Está con paracetamol, con Olotil. Normalmente, cuando hablamos del tema del peso, hacemos que consulten la libreta de autorregistros domiciliarios. Muchas veces ellos o ya nos dicen la extensión o a veces aprovechamos también para preguntar y nos dice que en esta ocasión que está teniendo tensiones de 95-59 y que con esas cifras ya no está tomando el Ramipril. Pues nada, lo que decía, que se habla con el cardiólogo y se cita en consulta. Nada, las constantes, la tensión ya está mejor, presenta discretos edemas a nivel maleolar, aunque no refiere a aumento de la ortopnea, porque ya previamente dormía con 2 almohadas y no presenta disnea paroxística nocturna, pero sí refiere vendopnea. Y se le realiza también una analítica, ¿no?, con iones, función renal y el NT-proBNP. Ante la exploración del cardiólogo, pues vemos que hay datos clínicos, porque hay disnea de medianos esfuerzos, presión venosa yugular distendida, edemas a nivel maleolar. Vemos que en la analítica hay una elevación del NT-proBNP y ante la ecografía pues presenta una vena cava inferior y líneas bilaterales típicas, ¿no?, de congestión. Pues visto esto, pues proceden a hacer un manejo con diuréticos según las guías. Ese primer día se pone ya furosemida intravenosa y se aumenta la dosis de furosemida oral en domicilio y también un aumento de la dosis de la eplerenona. A los 3 días
Se le volvió a valorar en la consulta, ya había mejorado la disnea, habían disminuido los edemas y se le reduce la dosis de diurético. A los 5 días se volvió a ver en consulta y ya estaba en su clase funcional basal. Vemos los valores del NT en cada consulta, cómo fue mejorando y también el tema de cómo fue mejorando relativamente el peso. Y ya desde entonces pues acudió a sus visitas programadas en insuficiencia cardíaca sin otros episodios de descompensación. Como conclusión, bueno, pues utilizar una herramienta de monitorización remota junto con un protocolo para evaluar y responder a estas alertas puede convertirse en una estrategia de seguimiento eficaz. Y en este caso, pues el triaje de insuficiencia cardíaca fue útil para detectar una congestión en curso, la cual se pudo manejar de forma ambulatoria, evitando así un ingreso, y se trató de manera exitosa. Nada más, os doy las gracias a todos por vuestra atención, espero que al menos haya sido útil. Especial agradecer a Cristina su apoyo incondicional, a Daniel Enríquez también por todo el apoyo que nos ha dado con este proyecto. De hecho, él es una persona muy involucrada con este tema y por darnos todos los datos. Y con Edgar Carrizales también por guiarnos y proveernos la información en cuanto al caso clínico. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Bueno, podéis escribir las preguntas que tengáis a través del chat, ¿vale? Para poder ir haciéndolas. Y bueno, tenemos ahí unos 5 minutitos para poder aprovechar. Preguntan qué número de revisiones aproximadas se hacen al día para estratificar el riesgo. Y yo a esa pregunta voy a añadir que cuánto tiempo tardáis en cada revisión, ¿no? Cada vez que a revisar un riesgo alto cada vez que os llega. Pues bueno, no sé, Cristina, si quieres que conteste yo mismo o Sí, Andrea. contesta, contesta. Nada, revisiones, nosotros, a ver, solemos una vez al día lo miramos. Por las mañanas intentamos que sea a primera hora, aunque bueno, tal como tenemos organizado el trabajo nosotros, a veces hasta que ya hemos pinchado analíticas y es, a lo mejor hasta las 9 o las 10 no lo miramos, pero bueno, suele ser pronto. Y lo miramos una vez porque es más que suficiente, ¿no? Ten en cuenta que esto es si salta una alerta, es una alerta de que haya un riesgo a lo mejor a 30 días, no es una urgencia. Entonces ya con revisar el sistema alcalino una vez al día es más que suficiente. ¿Cuánto tiempo nos lleva? Bueno, como soy gallego voy a responder a la gallega, depende. Vale, porque primero lo que hacemos es revisar los parámetros. Si es una persona con poco, cuando yo al principio me llevaba mucho tiempo, aún me lleva tiempo, ¿no? Pero al principio mucho más. Luego con la práctica ya vas filtrando y ya vas cogiendo agilidad. Pero claro, primero hay que revisar los parámetros. Después revisar la historia. Mejor ahí ya inviertes 10 minutos como mínimo. Después hay que llamar al paciente. Si el paciente es conciso en sus respuestas, perfecto. Como mucho 10 minutos los vas a tener. Después hay que registrar todo eso, ¿no? Registrar la historia clínica y pasar el aviso al cardiólogo. Entonces, a lo mejor como mínimo, pues vas a tener 15-20 minutos. Claro, a veces el paciente también se lía un poco, no te dice las cosas con claridad. A veces a la hora de buscar la información en la historia clínica también hay que rebuscar mucho, sobre todo a veces tenemos pacientes que no son de nuestra área, son de otra, tienes que ir buscando en cada una. Y entonces te puedes llevar, o sea, puedes dedicar a lo mejor media hora solo para una alerta. Entonces, calculamos que eso, entre 15 y 30 minutos nos puede llevar. Eh, Pregunta en el chat si tenéis agendado el espacio para los pacientes descompensados y cómo gestionáis el tiempo que necesitan estos pacientes para su valoración y el ajuste de su tratamiento. ¿Quién quieres, Andrea, que responda? Eh, Vosotros, Cristina, tú misma. Venga, Venga. yo misma, venga. Agendado, o sea, el tiempo para mirar el Kerling no está en agenda, es entre otras actividades asistenciales, es siempre a mayores. No tenemos de decir todos los días X tiempo.
Hay días que no hay nadie, como decía Marcos, en riesgo alto, y hay días pues, que nos encontramos 2 o 3 pacientes, sobre todo el lunes es un día de carga, porque tenemos todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo. Entonces, agendados para mirarla, no. Después, esos pacientes también se van agendando en una agenda que llamamos de descompensado, pero que no tiene un tiempo ni un día, porque nunca sabemos, no hay una agenda abierta de lunes a viernes para descompensados detectados en el TRIES. Se meten, digamos, pues bueno, a mayores de los pacientes citados y se agenda conjuntamente en una de las salas de enfermería, médico y enfermera. Contesté, sí. Sí, yo creo que sí. Marcos, dices que llevas desde el 2023, ¿no? Trabajando en la unidad de insuficiencia y preguntan si hiciste algún tipo de formación. Bueno, Cristina lleva más años trabajando en esta unidad, pero bueno, para los dos, ¿no? Pero sobre todo Marcos, que lleva menos tiempo. Pues, a ver, formación reglada como tal, no. Yo llegué y eso, como dije antes, me encontré con esto, y entonces me fueron explicando un poquito así día a día, y entonces, por un lado, lo que te van explicando los compañeros, ¿no? Cristina que me asesoró pues día sí, día también, luego con los cardiólogos también que les vas preguntando cosas, luego según vas viendo las alertas y se las mandas, se las transmites a ellos, pues también a veces te van explicando cosas. Es verdad, reconozco que debía haber a lo mejor una formación reglada, pero bueno, tenemos documentación que nos ha proveído la casa, que la tenemos compartida con toda la unidad para ponernos al día. La manera de trabajar está escrito, es decir, no es que sea un protocolo en sí, es un plan de trabajo donde una persona que cuando llega a la unidad, aunque tú le expliques, puedes coger esa guía y entonces vas guiando por ahí, ¿no? Pero bueno, formación reglada como tal no ha tenido. Entonces, cada día pues es un día más que aprendo. ¿Y cuál sería el tiempo estimado de formación para poder estar por lo menos llevar la monitorización remota en una unidad de insuficiencia cardíaca? Bueno, ahí contesto yo, Marcos, si te parece, Sí. cuando empezamos a ver, digamos, o a idear la gestión compartida con la unidad de electrofisiología, yo fui la enfermera que asistía a las primeras reuniones y en todo momento la persona de Medtronic responsable, la verdad es que, como dice Marcos, ahora es Laia Cerdá, pero en su día cuando empezamos allá por el 2000, pues yo creo que por el 2021, creo, con las reuniones puso a disposición pues, toda la información disponible en la plataforma de Medtronic. Ahora creo que están intentando, ¿qué pasa? Que muchas veces esa información está en inglés. El otro día hablábamos con Laia de que están intentando poner el Medtronic Academy para dar acceso y que la información que se pueda acceder esté en español, porque a veces quieras que no es una limitación, porque todo lo que hacemos a veces de formación esas pensas de nuestro tiempo libre. Esa formación muchas veces no es en jornada laboral. Entonces supone un poco la implicación personal. Pero bueno, la formación que me dio a mí personalmente fue la compañera de Medtronic y siempre, muy importante, la comunicación bidireccional con el equipo de electrofisio. Y la verdad es que la enfermería tenemos muy buena relación y nos apoyamos mutuamente. Cualquier duda que tienes, subas, se le consulta por teléfono y incluso nosotros cuando vemos una alerta y que hay algún parámetro, pues no sabemos a lo mejor darle la interpretación precisa, siempre miramos si ya lo ha revisado el electrofisio y, por ejemplo, lo que decíamos, que si el paciente tiene un dispositivo, si tiene un síncrono, un marcapasos, cómo está, si está, es monocameral, si no sé qué, pues bueno, vamos a su información y con esa información pues podemos dar, digamos, forma a esa alerta. Pero bueno, la formación en sí creo que está en aras de estar ya estructurada. Muy bien. Preguntan también que cuántos pacientes tenía actualmente en la unidad con dispositivos remotos. Bueno,
ahora podemos hablar de los que tenemos en gestión compartida. Dice, que son los que sabemos nosotros, que son, a día de hoy creo que tenemos 196 pacientes. Hubo ahí una época que no, bueno, en vacaciones que no se fueron incluyendo, pero si no recuerdo mal son 196 pero solamente con los de dispositivo Medtronic, que es con el que trabajamos. Solo trabajáis con esa casa, otra, porque otra de las preguntas es esa, ¿no? Si trabajáis con otros dispositivos, con otros algoritmos similares al PA. Sí, el sistema de monitorización es el que tenemos. de Medtronic. Muy bien. Eh, Pregunta Montserrat de cómo se selecciona el paciente al que se le implanta el control remoto. ¿O es todo aquel dispositivo que tenga? Exacto. Todos nuestros pacientes que sean portadores de un dispositivo se meten en gestión compartida o sea, que tengan seguimiento por unidad de IC, pues entonces se meten en gestión compartida. En ocasiones incluso hay en uno de los pantallazos que mostraba yo, la pantalla de inicio, se veía que la unidad de electrofisiología nos había asignado 5 nuevos pacientes. O sea, un paciente que acude a ellos y que ve pues, que no se ha introducido directamente en la gestión compartida, pues nos lo meten o nos llaman y nos dicen, mira, he detectado un paciente que lleva seguimiento en la unidad y os lo he metido en gestión compartida. Es que nosotros tenemos un pequeño problema añadido. Nuestra unidad es de insuficiencia cardíaca y trasplante y somos centro de referencia para toda Galicia. Entonces, claro, a veces eso es complicado porque es un área demasiado grande, no es estructurada. Entonces, en ocasiones, pacientes nuestros portadores de dispositivos se siguen en Coruña, si el área es Santiago, en Santiago o en otra provincia. No todos nuestros pacientes portadores de dispositivos, la unidad de seguimiento de electrofisiología es Coruña. No sé si me entendéis más o menos. Sí, bien, Cristina. Eh, bueno, yo creo que por la hora, por finalizar y hacerte una última pregunta, ¿cuál sería el perfil del paciente que más se beneficiaría de este seguimiento dentro de vuestra unidad? Bueno, bueno, yo mismo, ¿no? Sí. Pues quizás sea aquel paciente que ya está con una titulación, ya está titulado con la medicación, al menos con los 4 fármacos de la insuficiencia cardíaca, que está estable, evidentemente, y que en principio no va a haber un riesgo de que haya un evento, que haya una descompensación, ¿no? Que suelen ser pacientes que están más o menos estabilizados y para hacer un seguimiento. A ver, es verdad que los primeros meses siempre son los más problemáticos, en los que más riesgo hay de descompensación. Quizás pudieran ser los más beneficiados de esta monitorización. Muy bien. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta última? Y si no, pues esperamos unos segundos. Y bueno, por nuestra parte, daros las gracias a los dos. La verdad que ha sido un placer teneros. Yo creo que hemos aprendido eh, un poquito más dentro de este aprendizaje que, como cuenta, tiene que ser a diario y viendo toda esta formación que vamos haciendo poquito a poco dentro de nuestra sociedad y de nuestra asociación y felicitaros porque creo que hacéis una labor muy productiva. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. gracias.